Saludos, bienvenidos a este tercer módulo de aprendizaje del curso seminario de análisis del discurso aplicable a procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Hasta ahora hemos venido trabajando desde una perspectiva más bien teórica, desde la lingüística, desde la semiótica, si se quiere, para comprender primero la noción discurso como tal, y luego cómo interactúa esta noción con otras nociones operacionales importantes y necesarias para el análisis del discurso, como son la noción texto, la noción contexto. Eh, en las lecturas para este módulo se habrán enterado ya la importancia, se habrán enterado ya más bien del por qué iniciamos por allí. Porque incluso hoy día todavía sigue habiendo puntos de desencuentro respecto a lo que la noción discurso es y cómo se define discurso para hacer análisis del discurso. Eh, Cómo se define texto, cómo tomar en cuenta los contextos. De manera que ante un panorama tan prolífico, pero con tantos puntos de divergencia también, es muy importante, si no crucial, establecer una definición operacional de discurso, una definición operacional de texto, de contexto, para de esa manera poder entonces ir entretejiendo la manera de hacer análisis del discurso, la cual se verá alimentada, beneficiada de un aparataje teórico. Es decir, para hacer análisis del discurso no solo tenemos que saber qué es discurso o establecer una definición operacional de qué es discurso, sino que también necesitamos una teoría lingüística que permita comprender cómo es que funciona el lenguaje, explicar cómo es que funciona el lenguaje dentro de ese marco que es análisis del discurso. Esto, si recuerdan las lecturas del primer y segundo módulo, nos permite a nosotros poder imaginar una comprensión teórica desde la lingüística que nos lleva un poco más allá, y si queremos damos un par de pasos más atrás para tratar de tener una panorámica de toda la historia del saber, de toda la historia del conocimiento en la cual es posible hablar de análisis del discurso, ese quiebre que implica esta nueva manera de hacer lingüística respecto a la lingüística de las estructuras, respecto a la lingüística estructural, con lo cual nosotros también podemos hacer memoria y regresar a aspectos de análisis lingüístico en el primer semestre, cuando precisamente asumimos, yo les planteé que asumiéramos la lingüística sistémico-funcional como aparataje teórico. Esa lingüística sistémico-funcional surge a mediados de los 60, cuando también van surgiendo esas otras maneras de comprender el lenguaje, la manera de aproximarnos al lenguaje. Recordemos que tenemos a Benveniste y su artículo El aparato formal de la enunciación a principios de los 70, donde se da la entrada en lo que es el análisis lingüístico, se da la entrada al sujeto y su contexto, contrario a lo que se venía haciendo en la lingüística estructural, en la lingüística positivista, donde las formas eran un fin en sí misma, y para nosotros ahora las formas son un medio para un fin. Eso nos da entonces la posibilidad de mirar una vez más esa panorámica en la cual nosotros podemos ubicar a la lingüística del discurso, que es donde es posible hablar de análisis del discurso, en un paradigma epistemológico distinto. Estamos hablando que la lingüística estructural se enmarcará dentro del paradigma positivista, que era la manera de hacer ciencia de la primera mitad del siglo XX, pero que ese paradigma positivista en las ciencias sociales se agotó muy pronto, no duró 60 años quizá, y dio paso a paradigmas epistemológicos distintos. Estamos hablando de la fenomenología y la hermenéutica. Y a grandes rasgos, cuando hablamos de análisis del discurso, podemos referirnos a la hermenéutica, podemos enmarcarnos en el paradigma hermenéutico, interpretativo, fenomenológico, también hablado de esa manera. Entonces, es este el marco que nosotros tenemos para comprender la noción discurso,
para poder establecer definiciones operacionales de texto, contexto, para comprender una teoría del lenguaje que nos permita mirar la realidad social que construimos a través del lenguaje. Y entonces tenemos la propuesta del lenguaje como semiótica social, y es allí, en ese marco, en el cual nosotros podemos hablar de análisis del discurso. Un marco que venimos construyendo a través de las lecturas que les he pedido que hagan, y que, a ver, nos ayuda también a comprender un poco más lo que plantea Jorgensen en el texto que les pedí, en el capítulo del texto que les pedí que leyeran, donde este autor dice que, bueno, que finalmente hablar de análisis del discurso no puede ser simplemente tomarlo como una metodología a aplicar a cualquier fenómeno, sino que se trata de un aparataje teórico, metodológico, un paquete, dice que tiene que funcionar coherentemente, ¿verdad? Que tiene que funcionar, es decir, que no podemos andar mezclando, haciendo como una colcha de retazos, sino que si asumimos una perspectiva de hacer análisis del discurso, pues esto tiene un encaje, un aparataje teórico metodológico. Esta visión podríamos decir que es un poco contrastada por Norman Fairclough, uno de los representantes quizá más prolíficos del análisis crítico del discurso, quien a principios de este siglo propone el análisis crítico del discurso como una metodología para las ciencias sociales. Ya hablaremos un poquito a través de Jorgensen de análisis crítico del discurso. Jorgensen presenta tres escuelas de hacer análisis del discurso que considera bastante estables y bastante populares para la época. Esto es un manual de principios de este siglo que sigue siendo referente. Y que lo que se dice allí sigue teniendo vigencia. Lo podemos ver en la enciclopedia de educación que les pasé también para que leyeran el capítulo de análisis del discurso, que es de 2017, y aún hay temas que se tratan de la misma manera. Pero volviendo a Jorgensen, pues toma la teoría discursiva o la teoría de discurso de Laclau y Mouffe, toma el análisis crítico del discurso y también presenta la psicología discursiva. Cuando habla de la teoría discursiva de Laclau y Mouffe, pues creo que allí podemos reconocer parte de lo que hemos leído hasta ahora, podemos reconocer ese origen en Foucault que veíamos en el módulo pasado, el anterior a ese de hecho, que veíamos en Foucault, esa noción de episteme desde la perspectiva Foucaultiana, esa idea de los significados que construyen lo social. Y esto es una perspectiva, lo plantea Jorgensen, es una perspectiva postestructuralista. Y de Laclau y Mouffe nos dice que pues esa teoría hacia el discurso, esa teoría discursiva plantea que las realidades sociales son construidas a través de los significados, y como estos significados dependen de las sociedades que los van modificando, pues siempre hay un constante movimiento. Es decir, no se trata de entes estáticos, sino por el contrario de una dinámica de significado. Y esto podemos verlo también en la noción desde Derrida, que dice que todo significado siempre está diferido, es decir, que siempre está en movimiento, que no están fijos los significados a los entes. Y entonces vemos una manera de construir fenómenos sociales como el hecho educativo, como los procesos de enseñanza-aprendizaje, que la podemos comprender a través de esta perspectiva hacia discurso, una perspectiva que podemos también reconocer en la definición que les he planteado de discurso como metasistemas de significados que están anclados social y culturalmente. Luego, Jorgensen presenta el análisis crítico del discurso, y aquí hay varios nombres grandes. Fairclough es uno de ellos, Van Dijk es otro de ellos, Ruth Wodak es otro de esos nombres típicos que aún se mantienen activos, de hecho, de análisis crítico del discurso. Y lo que ocurre con el análisis crítico del discurso es que
se deriva de la lingüística crítica, surge a principios de los 90, si se quiere, deriva de la lingüística crítica, y cuando hablamos de crítica estamos hablando de un anclaje en el paradigma epistemológico sociocrítico, es decir, estamos hablando de una manera distinta de mirar los fenómenos a estudiar que se propone transformar lo estudiado. Cuando hablamos de sociocrítica, tenemos que tener en cuenta que hay raíces en la dialéctica, que hay raíces también en el materialismo histórico, que hay una conexión hacia el marxismo, y entonces por ello esa necesidad de comprensión de los fenómenos a través de la transformación. Una de las posturas de la sociocrítica respecto al paradigma hermenéutico, interpretativo, fenomenológico y el paradigma positivista es que estos se limitan a describir los fenómenos, mientras que la sociocrítica, o el paradigma crítico, también conocido así, busca transformar, intervenir la realidad que está estudiando y transformarlo. Ahora, esto de nuevo responde a aparatajes, a esquemas epistemológicos, que da aparatajes teóricos y metodológicos, y que en este caso, quizá más claro que en cualquier otro, se da lo que plantea Jorgensen, que es que bueno, viene con un paquete. Si uno decide hacer análisis crítico del discurso, y esto lo comentaba en el foro de discusión del módulo pasado, si uno decide hacer análisis crítico del discurso, pues es porque tiene interés en ciertos fenómenos donde la noción poder es importante, donde el manejo de poder está en tela de juicio, y se quieren generar transformaciones para cambiar la manera de hacer las cosas, para, si se quiere, cambiar el statu quo. Sin embargo, si nuestro interés está más allá de eso o no dentro de ese marco, pues miramos otras maneras de análisis del discurso. Luego pasamos a lo que Jorgensen plantea, que es la psicología discursiva, y allí se trata de también mirar un poco cómo se construyen realidades, pero cómo se construyen las representaciones de lo social, cómo construimos identidad a través de esas interacciones, microinteracciones, si se quiere, diarias, cotidianas, donde también estamos negociando sentidos, significados, también estamos negociando estructuras aprendidas, maneras y formas de ser y de andar, y de significar, mejor dicho, que van construyendo el día a día. De manera que de alguna forma podemos ver que si bien los enfoques de cada uno de estos paquetes, en palabras de Jorgensen, que se presentan en ese capítulo, si bien cada uno de estos paquetes tiene como un interés particular, una manera particular de mirar los fenómenos, todos en cierta medida guardan un punto en común, que buscan observar, estudiar, analizar construcciones de realidades socialmente compartidas a través de el uso del lenguaje, el cual evidentemente cumple la función de comunicar, porque finalmente eso es lo que hacemos con el lenguaje, comunicar, y al comunicar construimos realidad, discursivamente construimos realidad. En el texto de Warren y Anderson, que les pedí leyeran, el capítulo de la Enciclopedia de Lenguaje y Educación, vemos ejemplos de esto que venimos hablando, ¿no? Investigaciones que van desde análisis narrativo, investigaciones antropológicas, estudios que están basados en el microecosistema que puede ser un salón de clase, hasta perspectivas de análisis crítico del discurso, que entonces vemos ejemplos allí de investigaciones que toman el análisis del discurso como su herramienta para comprender las realidades de esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y que entonces podemos nosotros mirar esos ejemplos allí y, bueno, pensar, aquí el límite será nuestra creatividad,
pensar de qué manera podemos nosotros aprovechar estas herramientas teóricas para llevarlas realmente a una práctica, a nuestra práctica docente. Volver a pensar en el salón de clase como un microecosistema en donde vemos elementos, vemos roles, vemos identidades creadas, vemos prácticas sociales que son repetidas, que son reforzadas, vemos estereotipos de estudiantes. Uno como docente también encaja dentro de un estereotipo porque los estudiantes también nos miran, porque nosotros somos, como he dicho mil veces ya, seres semióticos. Entonces todo ese intercambio de significados se hace en el marco de la semiótica social de la que venimos hablando, se hace en el marco de esos metasistemas de significados que se anclan social, culturalmente, y que se están intercambiando constantemente a través de los procesos de aprendizaje. Si nosotros tenemos un aparataje teórico metodológico que nos permita comprender mejor esos microecosistemas que son nuestras clases, podremos entonces planificar mejor. Y bueno, si el interés, insisto, está en el análisis crítico del discurso, generar actividades que propicien cambios en lo que implica, insisto, nociones de poder. Si nos salimos de análisis crítico del discurso, pues también podríamos propiciar cambios respecto a cómo es que ese estudiante concibe lo que implica aprender una lengua extranjera, y si esa preconcepción está yendo en detrimento del proceso, nosotros podemos intervenir allí y podremos ayudarlo a que aprenda mejor. La verdad, el límite del análisis del discurso del potencial del análisis del discurso como herramienta de trabajo para los procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras está en nuestra creatividad, nuestra formación y nuestra capacidad de tomar riesgos y de preguntarse, oye, ¿qué tal si hago esto? ¿Qué tal si hago aquello? A estas alturas, creo que queda bastante claro que dentro de las dos grandes maneras, como dos grandes tendencias que presenta Morales López de hacer análisis del discurso, lo que hemos venido haciendo y lo que hemos venido leyendo apunta a ese análisis del discurso que busca que no se detienen las estructuras, ese análisis del discurso para el que las estructuras son un medio para un fin que será entonces mirar las realidades construidas a través del discurso, a través del uso del lenguaje, y como son construidas a través del discurso, del intercambio de significados. Cada vez que nos comunicamos, entonces pueden ser analizadas, pueden ser deconstruidas desde esa perspectiva. Y aquí miramos un poco esos 6 atajos de los que habla Antaki et al. De qué es lo que no es análisis del discurso, y nos referimos a ellos porque precisamente en ese análisis del discurso que busca mirar las realidades, los contenidos de esos mensajes que en conjunto, no es que están aislados, sino que en conjunto construyen realidad, para evitar esos atajos de pseudoanálisis, para evitar esos errores de creer que se está haciendo análisis del discurso, pero que no se está haciendo análisis del discurso, es que venimos construyendo lo que hemos estado construyendo acá. Es que es justo para eso que nosotros hablamos del lenguaje como semiótica social, lo cual nos da una perspectiva respecto a cómo es que estamos concibiendo la interacción humana realmente. Esto desde una perspectiva en la cual, si nos anclamos epistemológicamente hablando, estamos hablando de fenomenología, si se quiere, de hermenéutica, si se quiere. Y entonces allí podemos empezar a mirar los significados como conectados con las realidades, con los contextos donde estos son utilizados. Y entonces cobra sentido hablar de discursos como metasistemas de significados que nos dan un marco de acción. Cobra sentido
incluir en una tríada discursos, textos y contextos. Y entonces cobra sentido hablar de la sistémico funcional, que nos da herramientas para, a través de los textos, comprender los contextos y en este marco de la semiótica social y en este marco del discurso como metasistemas de significados, entonces nosotros podemos ver líneas, ¿verdad?, que podemos recorrer. Es decir, podemos establecer nuestras propias hojas de ruta. Tenemos herramientas que nos van a guiar a través de esas hojas de ruta para nosotros mirar fenómenos reales, palpables, que están allí en nuestro quehacer diario y decir, ok, esto está construido y se ancla al contexto de esta manera. Y yo lo puedo leer a través de esta selección léxica, lo puedo entender a través de esta estructura sintáctica, puedo ayudar a entender a mi estudiante el uso de cierta forma gramatical, la lógica en cierta secuencia temporal en una narración, a través de la comprensión de ese contexto, esa realidad construida a través de, insisto, esa realidad discursiva, esa realidad construida a través de discurso. Entonces, este módulo se pensó justo en este momento para ser como el punto de llegue de toda esa reflexión que llevamos en este semestre, todas esas lecturas, discusiones, reflexión teórica que llevamos este semestre, que la anclamos con la formación y la reflexión que tuvimos el primer semestre desde la sistémico funcional en aspectos del análisis lingüístico, para poder llegar y decir, ok, esta es mi caja de herramientas para hacer análisis del discurso. Entiendo que hay atajos de análisis del discurso, que hay pseudoanálisis que tengo que evitar. Entiendo que cuando hablo de análisis del discurso estoy hablando de la construcción de realidades a nivel micro o a nivel macro, pero que me permite comprender y estudiar la comprensión de realidades a través de la materia misma con que esas realidades están construidas, que es el lenguaje. Un lenguaje que se ancla al contexto, un contexto que tiene significado y que tengo herramientas para poder conectar texto y contexto, esto en el marco de una noción de discurso que me refleja la cultura, la historia, la sociedad. Entonces tengo una perspectiva desde la cual yo puedo, en proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, puedo ubicarme con mi estudiante en su anclaje cultural y mirar desde allí esa otra cultura que está aprendiendo. ¿Ok? Y esa otra cultura que está aprendiendo también me permite a mí establecer puntos de comparación para de alguna forma facilitar el proceso de aprendizaje. Y todo esto, teóricamente, suena muy bonito, pero todo esto, esa caja de herramientas de la que les estoy hablando, esa caja de herramientas que hemos venido aprovisionando durante todas estas lecturas, discusiones, viene entonces a servirnos como elementos tangibles para yo poder planificar. Y para planificar yo debo investigar, como lo hemos dicho en varias ocasiones, en tanto que docentes siempre somos investigadores. Entonces, estamos en el programa en el que estamos, busquemos la manera de sistematizar alguna idea que queramos investigar para plantearla. Y bien, pienso que con esto podemos dar cierre a este video para dar inicio a la sesión de discusión. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos.